quebrantarte, el enemigo queriendo humillarte, el enemigo quitándote lo que más quizá te daba identidad al momento como una persona virgen, en el caso de José, humillándolo. Le quitaron su túnica. Aquel jovencito de 17 años, la túnica de colores que tenía sobre él, verso 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Lo trataron con desprecio, lo humillaron. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿vas a reinar sobre nosotros? Mira dónde estás. Estás allá abajo. Vas a reinar. José no sabía lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder. Él se aferró y confió en Dios. Fíjense, lo echan a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo desnudaron, lo echan a la cisterna. A veces, hermanos, así vamos a estar. Estaba solo, abajo, él sin salida ya. Y a veces así te sientes como cristiano, solo, sin nadie, desesperado, desesperada, preocupado, angustiado. Pareciera ser que estás pasando tu proceso solo o sola. En el verso, por favor, 28. Y me sorprende más, hermanos, esto. Cuando parece ser que las cosas van a mejorar y Dios te hace ver un poquito la luz, te viene algo peor. Yo creo que José, cuando lo estaban sacando, él creyó que lo iban, ya acabó esta maldad de mis hermanos, ya no me van a hacer daño, ya no me van a afectar, ya no me van a aborrecer, ya se vengaron echándome a la cisterna y no. Y a veces así somos, así pasamos los procesos. Pareciera decir que ya hay una buena respuesta, una solución, un buen diagnóstico y de repente las cosas se empeoran. En el verso 28, por favor. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Cuando crees que van a mejorar las cosas, sale otra peor. ¿Cómo creen que se haya sentido José al ver sus hermanos cobrar el precio de lo que valían para ellos? ¿Saben? Dios no solo permitió que José hubiera sido afectado en arrojarlo a la cisterna. Dios permitió también que fuera molido emocionalmente. Como padres, como esposas, como esposos, como hermanos, como hijos, ¿cómo se sienten de pronto cuando ven que un ser tan cercano a ustedes no les tiene amor, no los respeta, no los valora, no les ama? Fue molido emocionalmente José. Lo venden por 20 monedas de plata. Una gran humillación. Sus hermanos cobrando el precio de su persona. El dolor de José no solo fue físico, emocional, en su interior, en su alma. Y a pesar de eso, siguió aferrado a Dios. Y eso es algo que la Biblia nos enseña, hermanos. Confía en Dios, espera en Dios. Vamos a Isaías 40, 31. Yo no sé qué nos viene, pero hay algo que Dios nos quiere decir con eso. Yo no sé quién de pronto va a enfrentar un proceso difícil, pero si Dios trajo hoy esta enseñanza para ti, es para que recuerdes que no estás solo y te invita a confiar en cualquier proceso que vayas a atravesar. Aférrate a Dios. Amén. Fíjense qué dice Isaías 40, 31.
Pero los que esperan a Jehová tendrán que más fuerza. Me gustó, fíjense, dentro de lo malo hay cosas que te fortalecen. Hace un tiempecito visitaba en el hospital primero una persona y me hablaba de algo. Me dice, pastor, cuando estaba yo en el proceso de una cirugía, me acordé de la última enseñanza que hablaba de un personaje que estuvo en un problema difícil y me acordaba de eso, pastor, y digo, Dios sigue siendo amoroso, siempre te da algo para que te fortalezcas en el momento de la prueba. Así es Dios. Así que, hermano, número 1, aprende a confiar en el Señor. Número 2, aprende a vivir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando de pronto las cosas no salen como quieres, como esperas, como las tenías planeadas, las tenías en la mente, cuando no salen las cosas a tu favor, tendemos a dejar de vivir. Nos molestamos, nos irritamos, nos fatigamos, nos angustiamos, nos enojamos y ya la vida ya no la disfrutamos. Creemos que ya fracasamos, que Dios no está con nosotros, que Dios no nos escucha, que Dios ya se alejó y empiezas a ya no valorar lo que tienes, ya no empiezas a valorar la vida. Aprende a vivir en medio de tu proceso. Vamos por favor a Génesis 39, verso 2. Miren qué dice la palabra. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, ¿quién? El egipcio. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Por qué estaba Dios con José? José no solo estaba confiando en Dios, claro, no le gustó, no le agradó, le lastimó, le hirió. Los procesos, hermanos, generalmente nos duelen. ¿Quién quiere estar en un hospital? ¿Quién quiere estar endeudado? ¿Quién quiere estar en un problema? Nadie. Pero aún en esos problemas aprendamos a vivir confiados en Dios, con la cara en alto, caminando, siguiendo adelante, siguiendo adorando, siguiendo sirviendo al Señor, aferrándote a Él. A veces las pruebas, hermanos, nos llevan a bajar la guardia, a verte rendido, a verte, hermanos, el cristiano va a ser derribado, pero dice la Biblia, no destruido. Aprende a vivir en ese proceso. José tenía dos cosas: o a confiar a Dios y aprender a vivir en tierra extranjera, donde había gente mundana, otros ídolos, otros dioses. No, él aprendió, ya me vendieron mis hermanos, ya me compraron en Egipto. Es una prueba que no estuvo a mi alcance, no pude hacer nada. Pues aprendo a vivirme, empiezo a ver las cosas que sí puedo hacer. A veces, hermanos, aún en la cisterna, muchos de nosotros ya no queremos salir. Preferimos salidas rápidas, huir de un problema, quitarse la vida, alejarse del matrimonio, pedir el divorcio y otras muchas cosas. Salidas rápidas no son las salidas que Dios quiere que vivas en tu proceso. Quiere que aprendas a confiar, pero también a vivir. Que aún en medio de la prueba, Dios pueda ver en ti una alabanza. Escuchar una alabanza. Escuchar una gratitud. Escuchar algo que le agrade. En ese sentido, hermanos, aprendamos a vivir. Fíjense, dice la palabra en el verso 2, por favor. En el verso 2, mas Jehová estaba con José.
Y analizándolo, la Biblia dice la palabra que sin fe, no escuché, sin fe, ¿qué es lo que lo mantenía a José? La fe en Dios que iba a cumplir aquellos sueños que un día le mostró. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque esto no es nada agradable, no me gusta, no quiero estar aquí, no quiero estar en una cama, no quiero estar endeudado, no quiero tener problemas, levanta la cara, hermano. Y aprende a vivir, aprende a lidiar. Y la única forma de aprender a lidiar en la prueba es aplicando el primer punto, confiando en Dios. Amén. Porque en nuestras fuerzas, no vas a querer que te saquen de la cisterna. En nuestra fuerza. Déjate amar por Dios, déjate ayudar por Dios, pero mantente confiando en Dios. Y cuando confías en el Señor, aprendes a darle un giro a tu vida. A ver si ya me detectaron un cáncer. Ya me detectaron un problema. Pero quiero aceptar las cosas y aprender a vivir para la gloria de Dios. Hermano, no es fácil. Pero José nos deja claro que aunque no es fácil, sí es posible. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y fue próspero, hermanos, porque él mismo José levanta la cara, se levanta y se pone a trabajar y se pone a servir, se pone a organizar, se pone a planear en tierra extranjera. No pudo haber estado Dios en la vida de alguien que está derribado y no quiere ser ayudado por Dios. Levántate. Levántate. Y sigue. Y sigue. No te quedes ahí derribado. No creas que las cosas ahí han terminado. Levántate. A veces las fuerzas ya se agotaron. Ya no queremos nada. Y Dios hoy te está diciendo, hey, arriba. No estás en el escenario que querías, pero sí estás en mis planes. Arriba. Arriba, levántate. José se levanta y empieza a organizarse, empieza a trabajar en la casa de Potifar, siendo esclavo, con la cara arriba, aprende a vivir como esclavo. Y ahí es ahí donde Dios lo prospera, es ahí donde Dios lo bendice. Dios no va a bendecir a alguien que de pronto no quiere ser ayudado. Él se levanta, era una persona, un joven trabajador. Y es ahí donde un personaje llamado Potifar dice, y vio su amo, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que un incrédulo vio el Potifar que Dios estaba con José? ¿Qué veía en José? Lo veía trabajando, lo veía organizando, lo veía aceptando las cosas. Lo veía haciendo las cosas, levantado. Sí, había sido vendido, sí, era esclavo, sí, en tierra extranjera, sí, donde no pensaba estar, pero ahí aprendió a vivir. No conforme con las cosas que había afuera, pero sí aceptando la prueba que Dios le estaba permitiendo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que hacía, lo que él hacía, José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y es ahí donde me habla la palabra de que José era trabajador, porque dice la Biblia, y que todo lo que él hacía estaba ocupado. Hermano, si de pronto tienes un problema, quedarte en la casa, encerrado, en la cama, no es solución, hermano. Sí es válido llorar, porque ¿quién no llora en un problema, en una situación? Pero hoy Dios te dice, hey, levántate, levántate, pégate un regaderazo con agua y con hielo si quieres.
y dale. ¿Sabes qué? A ver, ya estuvo bien. Vamos a organizarnos, vamos a planear, vamos a trabajar. Esto es lo que hay y con eso voy a empezar. Amén. Vamos al capítulo 40, verso 1. José no solo, hermanos, aprendió a vivir como esclavo, aceptando la prueba, sino aun cuando por si no fuera, por si no fuera poco lo que ya había vivido, en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo empieza a seducir, quería tener relaciones sexuales con José. José termina negándose y como no se dio a lo que quería la esposa de su jefe, termina siendo, en este caso, calumniado y miente que José quería hacerle algo. Y es ahí donde a José lo envían a la cárcel. Aun cuando las cosas, ya voy saliendo, ¿no? ¿Cuál más? Si ustedes observan la vida de José, pasó de prueba de menos a más. Las pruebas cada vez eran más grandes. Y es que, hermanos, detrás de un gobernador había un bloque de hielo en el proceso que atravesó y era necesario el proceso para poder llegar a ser quien fue como gobernador. Dios trabajó con muchas áreas de su vida, emocional, moral, espiritual, físicas y tantas cosas que Dios trabajó y a veces no lo comprendes. Capítulo 40, verso 1. Aconteció después de estas cosas que cuando es llevado a prisión, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, tuvieron problemas contra el rey de Egipto, verso 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, verso 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, verso 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos ¿a quién? A José. ¿Qué vio el capitán en José? Y él le servía, y ahí está la respuesta. Donde quiera que José estaba, hermano, si tú te encierras en tu prueba, ahí vas a colapsar, pero ahí en medio de esa prueba puedes hacer algo. Piensa, ¿puedes hacer algo? Ahí José en la cárcel estaba sirviendo. Servía y estuvieron dice, y estuvieron días en la prisión, verso 5. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Verso 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban, ¿qué? Hermanos, cuando dice la Biblia que José mira al copero y al panadero triste, ¿cómo creen ustedes que era la actitud de José entonces? A ver, analícenlo. Él se preocupa, estaban tristes. La prisión no era el mejor lugar, pero yo creo que José había aprendido a vivir en la prisión, aceptando las cosas. Un prisionero consolando a otros dos. Aún ahí servía al Señor. Aún ahí era un medio. Tristes, acongojados, afligidos, vamos al 20. Bueno, vamos al 7, perdón, al 7. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros qué? ¿Cómo era el semblante de José? Analízalo. Era diferente, hermanos.
Y eso es lo que Dios quiere. Si estás pasando una prueba, sí, pero confía en el Señor, aprende a vivir y cambia el semblante. A veces es difícil, pero pídele a Dios, Señor, quiero dejar en tus manos esto, quiero confiar en ti, no estoy solo, no estoy sola, estás conmigo, has prometido ayudarme, quiero sonreír, Señor, quiero tener un buen semblante. No estaba en la playa, José, ni estaba en cualquier otro lugar de paseo, estaba encerrado. Y eso nos enseña que tenía un semblante distinto al copero y al panadero. Él mismo vio, ¿qué parece hoy mal? ¡Qué mal! Es verdad, hermanos, es que no es a veces, hay problemas bien fuertes que cambian nuestro semblante. Dios quiere verte sonreír un poco en este proceso. Recuerda, no estás sola ni estás solo, ni estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Sonríe, despéjate, sonríe. Verso que sigue. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme lo que. ¿A qué se aferraba José, hermano, donde quiera que estaba? A sus sueños. Él sabía que había sido Dios. Dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora, a ver lo que sigue. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y la historia sigue. José interpretando los sueños. Mas sin embargo, cuando José interpretó los sueños, le dice, acuérdate de mí cuando estés con el rey. ¿Y qué creen que pasó? Se olvidaron de José. ¡Oh! Pensé que iba a haber una ayuda. A veces eso pasa. A veces puedes pensar que Dios se ha olvidado de ti, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Así estés donde estés, en el problema más fuerte que puedas imaginar, ahí Dios tiene memoria de nosotros. Amén. Dios se acordaba de José, aunque ciertamente el ser humano se olvidaron de él. El Señor no se olvida ni se desentiende de nosotros. Así que, hermanos, dos cosas. Número uno, aprende a confiar en la prueba. Eso te va a llevar a levantarte. Número dos, aprende a vivir. Aprende, acepta las cosas y levanta la cara, cambia el semblante y sigue adelante. Que hay cosas que hacer. Hay veces pasa algo, algún problema con tus hijos, pero recuerda, tienes un esposo que atender. A veces te pasa un problema con el esposo y se te olvida que tienes unos hijos que ayudar. A veces pasa que algo pasa en tu iglesia, pero tienes a un Dios a quien servir. Siempre hay algo que hacer, aún en medio de las pruebas. Amén. Número 3, por favor. Vamos al capítulo 41. No solo cuando no entiendas el plan de Dios, aprende a confiar, aprende a vivir. Y número 3, aprende a aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos? Veamos qué dice Génesis 41, verso 46. Me gusta esta historia y fíjense que cada vez que la leo, es la historia que me hace llorar. Y cada vez que la leo aprendo algo y aprende uno algo. Verso 46. Era José de edad de ¿cuántos años? 30 años. ¿Cuántos años ya habían pasado para el capítulo 41? Los matemáticos. 13 años. 13 años. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Verso 47.
En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. ¿Qué hizo José? Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Verso 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Lo interesante viene enseguida, verso que sigue. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de ¿qué? A ver, hermano. Llega José a los 30 años a ser gobernador de Egipto. ¿Cuántos años fueron de abundancia? ¿Cuántos? Fueron 7 años. Analícelo. ¿Cuántos años habían pasado ya entonces? Es fácil, hermanos. Habrá un matemático aquí. Ya habían pasado 20 años. Hermanos, José ya era gobernador. Tenía el poder. Tenía autoridad. Era en Egipto, por debajo del rey, la persona más poderosa. Y en esa condición de poder, ¿saben qué podía hacer José? Tenía la posibilidad y la facultad de poder regresar a buscar a su familia. Mas, sin embargo, no lo hizo. ¿Y por qué creen ustedes que no lo hizo? Porque había sueños. Él aprendió no solo a confiar en el sueño, en lo que Dios le había revelado. José no solo aprendió a vivir en esa vida en Egipto, sino que José aprendió a aceptar la voluntad y el plan de Dios. Hay veces nosotros, con la autoridad que tenemos, José con esa autoridad pudo haberle dicho al faraón: ¿sabes qué? Permíteme ir a ver a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, y sin problema creo que lo hubieran dejado, pues era la segunda persona más importante de Egipto. Mas, sin embargo, hermanos, eso nos habla de que José aprendió a aceptar el plan de Dios. No lo cambió, no se dirigió hacia otro camino. Y es ahí donde nos lleva a pensar que nosotros, cualquiera de nosotros, puede ser el poder, la riqueza, la influencia, el dinero, la fama, el misterio, la grandeza, que no te lleven a aprovecharte de dichas cosas para soluciones más rápidas. Alíñate en el plan de Dios, espera en el tiempo de Dios y aférrate a la forma de Dios. Muchos de pronto abusamos. Si eres esposo, abusas de una autoridad. ¿Por qué no esperas en el tiempo de Dios? Abusas que tienes más fuerza, abusas que puedes golpear, que probablemente puedes hablar más fuerte. Abusas de que probablemente seas el único que gana en la familia. O por otro lado, la esposa con los hijos. O el pastor sobre la iglesia, o la iglesia sobre el pastor, por cierta autoridad que tenemos, y no nos alineamos en el plan, en la forma, en el tiempo de Dios. Hay veces para más rápido buscamos soluciones rápidas, la corrupción, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿y por qué no esperar en el tiempo de Dios? ¿Por qué no esperar la respuesta divina? Nosotros a veces, nosotros mismos, por el hecho de tener lo que tienes, de ser lo que eres, usamos a veces eso para desviarnos del plan que Dios tiene para nosotros. José pudo haber usado su autoridad,
pero se aferró a dos sueños que le fueron como promesa, que un día, sin alterar nada, sus hermanos iban a estar ahí humillados, inclinados. A veces nos desesperamos cuando hay un problema en el que de pronto no se soluciona, no se arregla y terminamos haciendo las cosas a nuestra manera, problemas en la iglesia, con un líder o con quien sea. Ahora vamos a unirnos y vamos a sacarlo a nuestra forma, a nuestra manera. ¿Quién eres tú para cambiar la forma y el tiempo y el estilo de Dios? O al revés, para abusar, o en el trabajo, para querer aparentar o arreglar cosas a tu forma. Él pudo con lo que podía. Y eso me recuerda, fíjense. ¿Saben qué hizo Jesús qué le dijo Jesús a Pedro cuando le voló la oreja a Malco? A ver, ¿alguien se acuerda de esa historia? ¿Acaso no puedo yo orar a mi Padre y enviaría cuántas legiones de ángeles? ¿Sí se acuerdan? Hermanos, tenía la autoridad Jesús, podía hacerlo sí o no. ¿La ocupó? ¿Por qué? Porque se sujetó al plan divino de su Padre. Él se sujetó y por eso la Biblia nos habla, José tipifica a Cristo, él se sujetó al plan del Señor. Aunque no lo entendía, aunque no lo comprendía en un momento, se sujetó a ese plan. En el verso 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Él la tenía presente, pero ya no le causaba tanto daño como en un principio. Verso que sigue, 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermanos, no la pasó bien. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi, de mi aflicción. No la pasó bien, pero aprendió a vivir con eso. Verso 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, Faraón, a todos los egipcios, id a José y haced lo que os dijere. 56. El hambre estaba por toda la extensión del país. Y no solo eso, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Pero miren, no solo en verso 57, y de toda, hermanos, la palabra hay que analizarla. Y de toda la tierra venían ¿a dónde? A Egipto. ¿Para comprar de quién? De José. ¿Por qué? Porque por toda la tierra habría crecido ¿qué? El hambre. ¿Saben de qué me hizo acordar esto? De toda la tierra. Vamos por favor. El poder que tenía José, la influencia, la autoridad que tenía era grande en toda la tierra ya. Vamos al capítulo 42, verso 5. ¿Vinieron quiénes? ¿Los hijos de quién? De Israel. ¿Quién era Israel? Recuerden que a José le cambiaron el nombre.
ahora era Israel. Vienen Israel, dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Recordemos, venían de todos los lugares de la tierra, entre ellos Canaán, verso 6. Y José era el señor ¿de quién? De la tierra. Ojo aquí, hay otra verdad. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Después que dice, verso 7, y José cuando vio a sus hermanos los conoció. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y me llama la atención el verso 46. La última parte. Y se inclinaron a él rostro a tierra. Y me acordé de un pasaje que aparece en Filipenses, que dice así en capítulo 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La gente inclinándose, todo aquel que venía a José. José tipifica a Jesús, porque era quien había en su bondad Dios hacia la humanidad por medio de José. Había suministros para bendición y vida de todas las naciones que venían a Egipto. Y si usted observa, la Biblia deja aquí, se inclinaron a él rostro a tierra. Ahora, ¿por qué se inclinaron? Porque no porque José le gustara que se inclinaran, y hasta ahí vemos algo, sino porque las costumbres egipcias, el faraón para los egipcios era un dios. No solo Osiris, Ra, sino había otros dioses y su forma de adorar era inclinarse a ellos. Y como José era el segundo al mando de Faraón, la gente, por instrucción del Faraón, tenía que inclinarse. ¿Cómo Dios es tan maravilloso? Cuando ellos se inclinan, José conoce que eran sus hermanos. Verso 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ellos no le conocieron. Fíjate, hermano. Hay un verso que dice, a los suyos vino. Y los suyos no le conocieron, hermano. ¿De qué te habla esto? De que Cristo sí conoce a los suyos, aunque no todos los suyos le conocieron al Señor. Hoy en día siguen esperando a su Mesías. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. 22 años aproximadamente habían pasado. Y José tuvo memoria de aquellos 2 sueños. Se aferró a lo que Dios le había puesto en su corazón. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son por ver lo descubierto del país habéis venido. Señor, ayúdame. Ayúdame a aprender a aceptar tu voluntad. Ayúdanos. No permitas que el poder, la fama, la habilidad, el conocimiento, la autoridad, lo que soy, quien quiera que seas, me lleve a desviarme del plan que Dios tiene trazado para mi vida. Si de pronto toca esperar, porque a veces nosotros nos desesperamos
José tuvo paciencia. Dice ya en Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a veces es lo que menos tenemos en las pruebas. Por eso, en vez de esperar al Señor y confiar en el Señor y aferrarte al Señor, terminas buscando ayuda por otro lado, saliéndote del plan que Dios tenía o tiene preparado. Las cosas, los procesos, las pruebas deben de estar en el plan de Dios. Cuando se inclinaron, y como conclusión, hermanos, se acordaron de los sueños. Vamos al capítulo 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Son historias, hermanos, verdaderas. En el verso 5, fíjense que dice la palabra. Recordemos que José tipifica a Cristo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Dice la palabra que el Señor secará toda lágrima. Y no, fíjense lo que dice. Porque para preservación de ¿qué? ¿A qué vino Jesús? ¿A darnos qué? Cuando estábamos muertos, delitos y pecados. Tenían esperanza los de Canaán en la tierra de Canaán para pasar ese tiempo de hambre. No tenían. Pero Dios usó en su amorosa voluntad a uno de los suyos para bendición de sus vidas. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, aun cuando no entiendas el proceso ni la prueba, aprende a confiar, aprende a vivir, aprende a aceptar la voluntad de Dios y sobre todo, recuerda que siempre en el plan de Dios, Dios usa los procesos para bendición de alguien más. Hay veces alguien tiene que padecer, hay veces alguien tiene que enfermarse para que alguien más se acerque a Dios. Hay veces alguien tiene, en la voluntad de Dios, alguien muere para que alguien se entregue a Cristo. No siempre, hermanos, los procesos son agradables, pero siempre los procesos de Dios son para bendición de alguien más. Amén. Así que resiste, y aunque no entiendas el plan de Dios, confía en Él, aprende a vivir y aprende a esperar en su voluntad. Y cuando termines el proceso, la gloria, la honra, la alabanza y el honor, dáselo al Señor. Amén. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Vamos a orar. Amoroso y santo Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, que muchas veces nuestros planes no son nada idénticos a los tuyos, Señor. Lo cierto es que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos tus caminos que nuestros caminos y tus pensamientos que nuestros pensamientos. Y tus pensamientos, Señor, siempre son
mucho mejor y son para bendición y vida eterna de alguien más. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y que recuerde esta enseñanza, que aún en una vida de prueba, aún en una vida en la que de pronto nos vemos asustados, que recordemos que debemos aferrarnos, en el caso de José, a los sueños, y nosotros a tus promesas. Bendícenos como iglesia, fortalece nuestra fe, y que en todo, Señor, glorifiquemos tu nombre. Quédate con cada uno de nosotros, bendícenos y danos, Padre, un día agradable. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El Señor les bendiga.